Bienvenidos a esta sección de Expediente OVNI. Nos sumergiremos en los casos más infames y extraños que han inquietado a miles durante años. Veremos los encuentros del tercer tipo, que hoy en día siguen sin una explicación. Hace poco fueron desclasificados cientos de archivos por parte del gobierno de Estados Unidos, pero el día de hoy nos alejaremos de las luces borrosas en el cielo, de los videos de internet que se nota que están editados y de los testimonios de personas que solo buscan llamar la atención. Hoy vamos a viajar en el tiempo a un año clave, 1981. Nos trasladaremos a un pequeño y tranquilo pueblo del sur de Francia. En este lugar ocurrió un evento que cambió la forma en que los científicos serios ven el fenómeno de los objetos voladores no identificados. Lo que hace especial a este caso no es el tamaño de la nave, ni los supuestos seres que venían dentro. Lo que hace que este expediente sea único en el mundo es que dejó pruebas físicas en la Tierra y en la naturaleza, que la ciencia analizó en laboratorios reales y que, hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar. Nuestra historia comienza el jueves 8 de enero de 1981. El protagonista de este expediente se llama Renato Nicolai. En ese momento, Renato era un hombre de 52 años. No era un científico, no era un astrónomo, y tampoco era alguien interesado en las historias de ciencia ficción. Renato era un trabajador jubilado, un hombre de campo rudo, serio y conocido por todos en el pueblo como alguien que no decía mentiras. Si Renato decía que algo había pasado, es porque de verdad había pasado. Ese día, alrededor de las 5 de la tarde, el sol ya empezaba a bajar. Hacía frío. Renato se encontraba en el jardín de su casa de campo, una propiedad ubicada en una zona elevada y rodeada de vegetación. El hombre estaba concentrado en una tarea muy normal y cotidiana. Estaba construyendo una pequeña estructura de cemento, una especie de casita pequeña para proteger una bomba de agua y guardar algunas herramientas de trabajo. El lugar estaba en total silencio, no había vecinos cerca, la carretera estaba alejada y lo único que se escuchaba era el sonido de las herramientas de Renato chocando contra el cemento. Nada hacía pensar que la vida de este hombre cambiaría en los próximos 2 minutos. De repente, un sonido extraño rompió la paz de la tarde. Al principio el hombre no se asustó, debido a que vivía en una zona donde a veces pasaban aviones militares franceses. Pensó que se trataba simplemente de un helicóptero nuevo o de un avión que volaba muy bajo. Sin embargo, el silbido se hizo más fuerte y parecía venir directamente desde arriba, justo encima de su cabeza. Renato dejó sus herramientas en el suelo y levantó la mirada hacia el cielo. Lo que vio lo dejó completamente congelado. No era un avión, no era un helicóptero. Un objeto de metal estaba bajando del cielo a gran velocidad. Renato observó que el aparato no tenía alas, no tenía hélices y no dejaba ningún rastro de humo o fuego detrás de él. Caía de forma limpia y directa, apuntando hacia una pequeña zona plana de su propiedad, un terreno que estaba un poco más arriba de donde él se encontraba trabajando, pasando unos árboles. Renato se escondió detrás de una pequeña pared de piedra. Tenía miedo de que fuera un artefacto militar que se hubiera estrellado y que fuera a explotar en cualquier momento. Desde su escondite observó al objeto posarse en el suelo. El aparato permaneció allí unos segundos, lo que le permitió a Renato verlo con total claridad. No era una nave gigantesca como las que salen en las películas. Era un objeto pequeño, de unos 2,5 metros de diámetro y aproximadamente 1,5 metros de altura. Renato, usando palabras muy sencillas de hombre de campo, lo describió de una manera muy clara. Tenía la forma de 2 platos hondos de sopa pegados por los bordes, uno boca abajo y el otro boca arriba. El color de la nave no era brillante ni llamativo,
Era de un color gris opaco, muy parecido al color del plomo o del zinc que se usa en los techos de las casas. No tenía ventanas, no tenía luces de colores y tampoco se abrió ninguna puerta. Lo único que Renato notó en la parte inferior fueron unas pequeñas estructuras que parecían patas o soportes de metal sobre los cuales el objeto descansaba en la tierra. El objeto no hacía ningún ruido mientras estaba en el suelo. El silbido agudo había parado por completo. El silencio en el jardín era total, un silencio incómodo que hacía que el ambiente se sintiera muy pesado. La nave no se quedó mucho tiempo en la propiedad de Renato. El hombre calculó que todo el encuentro duró entre 30 y 40 segundos. De pronto, el silbido agudo regresó de golpe. El objeto se levantó del suelo de forma vertical, derecho hacia el cielo sin tambalearse. Renato se quedó asombrado por la velocidad del despegue. El aparato no aceleró poco a poco como lo hace un auto o un avión común. Pasó de estar completamente quieto en el suelo a salir disparado hacia las nubes en un par de segundos. Mientras subía, el objeto levantó un poco de polvo y algunas hojas secas que estaban en el suelo, pero no causó ningún gran viento, ni quemó los árboles que estaban alrededor. Cuando el objeto desapareció entre las nubes, el silencio volvió al jardín. Renato se quedó parado, solo, asimilando lo que acababa de ver. Su corazón latía muy rápido. Sabía que lo que había presenciado no era normal, pero su mente de hombre práctico lo llevó a hacer lo primero que haría cualquier campesino. Fue a revisar el suelo para ver qué le había pasado a su propiedad. Al acercarse al lugar exacto donde la nave se había posado, Renato encontró la primera prueba real. En el suelo, que estaba cubierto de tierra seca y pequeñas plantas de alfalfa silvestre, había una marca perfecta de forma de círculo. El círculo tenía poco más de 2 metros de diámetro. Dentro de esa marca, la tierra se veía extraña. No estaba simplemente sucia. Parecía que algo extremadamente pesado lo hubiera aplastado con una fuerza inmensa. En los bordes del círculo habían unas zonas donde la tierra se veía ligeramente negra, como si hubiera recibido un golpe de calor muy fuerte, aunque no había fuego ni cenizas. Renato regresó a su casa y le contó todo a su esposa. Al principio la mujer pensó que era una broma, pero al ver la cara de pánico de su esposo y la seriedad con la que hablaba, entendió que algo grave había pasado. Sin embargo, Renato decidió no llamar a la policía esa noche. Tenía miedo de que se burlaran de él o de que lo trataran como a un loco. Al día siguiente, un vecino pasó por la casa de Renato. El hombre, todavía muy impresionado, le mostró la marca en la tierra y le contó la historia. El vecino, al ver la perfección del círculo y la tierra quemada, se tomó el tema muy en serio y convenció a Renato de que debía llamar a las autoridades. Eso no era un juego. Algo extraño había entrado a su propiedad de manera ilegal. El 9 de enero, la gendarmería francesa llegó a la propiedad de Renato Nicolai. Los policías esperaban encontrar una mentira o la huella de una broma de jóvenes, pero cuando vieron el terreno, su actitud cambió por completo. Los gendarmes midieron el círculo con precisión, tomaron fotografías de las huellas y del suelo aplastado. Lo más importante que hicieron los policías ese día fue seguir un protocolo oficial que existía en Francia para casos extraños. Recogieron muestras de la tierra dentro del círculo, muestras de tierra fuera del círculo para poder compararlas, y arrancaron varias plantas de alfalfa silvestre que habían quedado atrapadas debajo y alrededor de la marca. La policía redactó un informe oficial muy serio. Pusieron por escrito que Renato Nicolai era un testigo completamente confiable y que la marca en el suelo era real, fresca y que no se parecía a nada causado por vehículos humanos conocidos como tractores o camionetas. El caso era tan extraño que la policía decidió enviar las muestras y el informe a la capital. El expediente llegó a manos del GEIPAN. Este es un grupo oficial del gobierno de Francia que pertenece a la Agencia Espacial Francesa. Su único trabajo es investigar con herramientas científicas los fenómenos en el cielo que nadie puede explicar. No son cazadores de ovnis de la televisión, son ingenieros, físicos y científicos del más alto nivel. El jefe de la investigación científica del caso fue el profesor Michel Benoist,
un experto muy respetado en la ciencia de las plantas y la química forense. El profesor recibió las plantas de alfalfa que la policía había recogido en la propiedad de Renato. El científico pensó que el análisis sería fácil. Creía que encontraría restos de aceite de motor, gasolina o algunas marcas de fuego común de algún aparato hecho por el hombre. Pero cuando puso las plantas bajo el microscopio y empezó a analizar sus componentes químicos, se llevó la sorpresa de su vida. Lo que descubrió dejó a la comunidad científica con la boca abierta. El profesor Benoist descubrió que las plantas de alfalfa que estaban dentro del círculo habían sufrido un cambio profundo y aterrador a nivel interno. La clorofila, que es lo que le da el color verde a las plantas y les permite vivir usando la luz del sol, se había destruido en gran cantidad. Pero lo más extraño no fue eso. El análisis químico demostró que las plantas que estaban en el centro del círculo habían envejecido de una forma imposible. El científico explicó que era como si el tiempo hubiera corrido miles de veces más rápido para esas plantas en solo unos segundos. Sus células se veían viejas, gastadas y secas, de una manera que la naturaleza no puede replicar por sí sola. Las plantas que estaban a solo unos metros fuera del círculo estaban perfectamente sanas y jóvenes. El daño disminuía a medida que las plantas estaban más lejos del centro de la huella. Esto demostraba que el cambio no se debía a una enfermedad de la tierra, ni al clima, ni a un veneno tirado a propósito. Después de muchos meses de pruebas en laboratorios avanzados, el profesor publicó su informe oficial. El documento científico decía textualmente que las plantas habían sido sometidas a una presión física enorme combinada con un tipo de energía invisible muy fuerte, muy parecida a las ondas de energía electromagnética o radiación de gran potencia. El científico cerró su informe con una frase que quedó grabada en la historia: "Esto no es una historia de ficción. Los efectos encontrados en la vegetación son reales y fueron causados por un agente físico desconocido para la ciencia actual". El gobierno francés analizó el caso durante años. Buscaron si algún avión militar secreto o un helicóptero de prueba de algún país vecino había estado en la zona ese día, pero todos los radares militares confirmaron que el cielo estaba limpio. Ninguna máquina humana de 1981 podía volar a esa velocidad, aterrizar sin hacer ruido y cambiar la química de las plantas con energía invisible sin quemarlas por completo. Hoy en día, el caso sigue clasificado de forma oficial por el gobierno de Francia como un caso tipo D. Esto significa que es un fenómeno real, que tiene testigos verdaderos, que dejó pruebas físicas comprobadas en laboratorios por científicos de prestigio, pero que, a pesar de toda la tecnología disponible, no tiene ninguna explicación humana. Renato Nicolai nunca ganó dinero con su historia, no dio entrevistas en televisión cobrando grandes sumas y siempre mantuvo su relato exactamente igual hasta el fin de sus días. Él solo vio un objeto gris con forma de platos de sopa que bajó del cielo en su jardín trasero mientras construía una casita de herramientas. Las huellas en la tierra terminaron por borrarse con el paso de los años y la lluvia, pero los informes científicos y los análisis de laboratorio siguen guardados en los archivos desclasificados del gobierno. Son la prueba escrita de que a veces lo desconocido baja del cielo y deja marcas que ni la ciencia más avanzada puede negar. El caso anterior nos demostró que estos fenómenos pueden dejar huellas físicas imposibles de explicar por la ciencia en la Tierra. El siguiente caso nos llevará directamente al cielo. Vamos a analizar uno de los encuentros más aterradores, tensos y mejor documentados de la historia de la aviación militar. Imagina que eres un piloto militar experimentado. Estás al mando de una gigantesca máquina de metal de varias toneladas. De repente, un objeto desconocido se sitúa encima de ti, te quita por completo el control de los mandos y empieza a levantar su aeronave hacia el espacio como si fuera un simple juguete de plástico. Esto no es el guión de una película de Hollywood.
Esto le ocurrió a 4 soldados de los Estados Unidos en una fría noche de otoño. Viajemos al 18 de octubre de 1973. El reloj marcaba las 11 de la noche. El cielo sobre el estado de Ohio estaba completamente despejado, lleno de estrellas y con una visibilidad perfecta. En el aire se encontraba un helicóptero militar tipo Bell UH-1H, conocido popularmente en el mundo del ejército como un Huey. Esta era una aeronave robusta, fuerte y muy ruidosa, utilizada ampliamente en misiones de transporte. El helicóptero pertenecía a la Guardia Nacional del Ejército y regresaba de una misión de rutina desde la ciudad de Columbus hacia su base en Cleveland. A bordo de la aeronave viajaban 4 hombres con un historial impecable. El capitán Lawrence Coyne, un piloto veterano de 36 años, respetados por sus superiores y conocido por tener una mente fría ante las emergencias. Teniente Arrigo, el sargento Robert Janacek, el sargento John Giese. Ninguno de estos hombres creía en los platillos voladores. Eran soldados profesionales que se dedicaban a cumplir órdenes y a volar helicópteros. El viaje de regreso era tranquilo, los motores funcionaban bien y los hombres charlaban relajados a través de sus cascos de comunicación, mientras volaban a una altura de unos 2.500 pies. La paz de esa noche se rompió cuando el helicóptero pasaba cerca de un pueblo llamado Mansfield. El sargento Janacek, que miraba por la ventanilla del lado derecho, notó algo extraño a la distancia. Era una luz de color rojo brillante, situada en el horizonte oriental. Al principio, el sargento pensó que era una luz de la torre de alguna antena de radio, o quizás un avión comercial que volaba muy lejos. Sin embargo, tras observarla durante 1 minuto completo, se dio cuenta de que la luz se estaba moviendo, y no solo se movía, sino que lo hacía en línea recta hacia ellos. El sargento llamó al capitán Coyne por el intercomunicador. «Capitán, hay una luz roja a nuestra derecha. Parece que viene hacia nosotros». Coyne miró de reojo. En el mundo de la aviación, las luces rojas suelen indicar la posición de una ala de otra aeronave. El capitán con calma le respondió: «Manténgala vigilada, avíseme si se acerca más». Al ser un cielo militar, Coyne pensó que podía ser un avión de combate haciendo prácticas. Pasaron 30 segundos y la situación pasó de ser curiosa a ser completamente alarmante. La luz roja ya no era un punto en la distancia, había aumentado de tamaño y de una forma absurda se movía a una velocidad que ningún avión conocido de la época podía alcanzar. El sargento Janacek gritó por el radio: «Capitán, se nos viene encima, va a chocar contra nosotros». El capitán Coyne miró fijamente por la ventana derecha y su entrenamiento militar se activó de inmediato. El objeto volaba a más de 1000 kilómetros por hora y apuntaba directamente al centro del helicóptero. Si no hacía algo en ese mismo segundo, todos iban a morir en una explosión en el aire. Coyne agarró con fuerza los mandos de control. Empujó la palanca hacia adelante para obligar al enorme helicóptero a bajar la nariz y realizar un descenso de emergencia muy rápido. El helicóptero cayó en picada, bajando desde los 2500 pies hasta los 1500 pies en cuestión de segundos. Los 4 hombres sintieron el vacío en el estómago mientras la gravedad los empujaba contra sus asientos. El capitán buscaba desesperadamente ganar velocidad hacia el suelo para pasar por debajo del objeto y evitar el choque. Los soldados cerraron los ojos, preparándose para el impacto inminente. El impacto nunca llegó. Lo que sucedió en su lugar desafía todas las leyes de la física. Cuando el objeto llegó a la posición del helicóptero, no chocó contra él. Se detuvo en seco, de forma instantánea, justo por encima de la aeronave militar. Pasar de viajar a 1000 kilómetros por hora a detenerse por completo sin frenar es algo que destrozaría cualquier avión humano debido a la fuerza de frenado, pero ese objeto lo hizo sin ningún esfuerzo. En ese momento, el ruidoso motor del helicóptero pareció quedar en un segundo plano. Los hombres esperaban escuchar el rugido del motor de un jet o el viento de unas hélices gigantescas, pero el objeto de arriba no hacía absolutamente ningún ruido. Era un silencio total y fantasmal. De repente, a través de las ventanas transparentes del techo del helicóptero,
Una luz verde intensa inundó la cabina. El capitán Cohen describió que no era una luz normal, como la de una linterna. Era una luz verde brillante, tan densa y sólida que tiñó todo el interior del aparato. Los rostros de los 4 soldados, los paneles de control llenos de botones, y el metal de las paredes y la ropa de los uniformes se volvieron completamente verdes, como si hubieran sido sumergidos en un tanque de pintura luminosa. Gracias a esa intensa luz verde que rebotaba, el capitán Cohen y su tripulación pudieron ver por fin la forma del objeto que los tenía acorralados. No tenía alas, ni ventanas, ni remaches en el metal. Era una estructura alargada, de forma gris y metálica, similar al casco de un barco estilizado o a un enorme puro de metal. El objeto era gigantesco, mucho más grande que el helicóptero militar, y la luz roja que habían visto al principio estaba situado en la parte delantera del aparato, mientras que la luz verde brillante salía directamente de la parte inferior, apuntando hacia ellos como un reflector de alta potencia. Los soldados estaban paralizados por el miedo, estaban atrapados en el aire por una tecnología que no entendían, flotando en medio de la noche dentro de una cabina pintada de verde. Fue en ese momento cuando el capitán decidió intentar escapar de nuevo. Miró los mandos de control y se preparó para forzar los motores para bajar aún más hacia la seguridad de la tierra, pero cuando intentó mover la palanca, se dio cuenta de algo terrorífico. Los mandos estaban rígidos, estaban completamente congelados, como si una mano invisible de hierro los estuviera sujetando desde afuera. No podían mover el helicóptero hacia ningún lado, estaban atrapados. Cohen desvió la mirada hacia el tablero de instrumentos para comprobar si los motores se habían apagado, y lo que vio hizo que su mente lógica de piloto militar colapsara. El instrumento que mide la altura tenía la aguja girando de forma descontrolada hacia la derecha. El helicóptero estaba subiendo, pero no estaba subiendo de forma normal. Estaba ascendiendo a una velocidad vertical salvaje de 1000 pies por minuto. Esto era técnicamente imposible por 2 razones. El capitán tenía la palanca configurada para bajar, no para subir. Para que un helicóptero suba tan rápido, el motor tiene que hacer un ruido ensordecedor y consumir mucho combustible. Sin embargo, el motor del Huey funcionaba de manera normal, relajado, como si estuviera estacionado en el suelo. Una fuerza invisible a través de esa luz verde estaba levantando el helicóptero de varias toneladas hacia el cielo. El objeto subió la aeronave militar de los 1500 pies hasta los 3500 pies en unos pocos segundos. Los pilotos eran simples pasajeros dentro de su propia máquina. Tan rápido como comenzó el secuestro, terminó. Tras alcanzar los 3500 pies, los tripulantes sintieron un ligero tirón del estómago, como cuando un ascensor se detiene. La luz verde que inundaba la cabina se apagó de golpe. El objeto metálico se movió hacia el oeste de forma instantánea y aceleró hasta desaparecer de la vista en un abrir y cerrar de ojos, sin dejar rastro de humo ni hacer ningún ruido de explosión sónica. En el mismo microsegundo en que la luz desapareció, los mandos del helicóptero volvieron a la normalidad. La palanca del capitán, que tenía apretada con fuerza hacia abajo, funcionó otra vez, y el helicóptero reaccionó cayendo un poco antes de que el capitán pudiera estabilizarlo. Los 4 hombres se miraron entre sí a través de sus cascos. Estaban temblando, sudando y con el corazón a 1000 por hora. Nadie habló por el intercomunicador durante varios kilómetros. El silencio en el radio reflejaba el shock psicológico de haber sido dominados por completo por algo desconocido. El capitán Cohen sabía que si reportaba esto, se arriesgaba a perder su licencia de piloto y su carrera militar. En el ejército, hablar de ovnis solía ser el fin de tu reputación. Sin embargo, lo que Cohen no sabía era que el encuentro no había sido secreto. Había tenido testigos en la tierra. Mientras el helicóptero era succionado hasta el cielo, una madre de familia llamada Carla Stevens viajaba en su auto por una carretera rural de Mansfield junto a sus hijos. De repente, los niños gritaron mirando por las ventanas. La señora Stevens detuvo el auto en el arcén de la carretera y todos bajaron. Desde el suelo observaron con terror toda la escena. Vieron la luz roja volar a baja altura. Vieron cómo se detenía justo encima del helicóptero militar y vieron el rayo de luz verde brillante que unía a las 2 aeronaves en medio de la oscuridad.
La descripción de los civiles coincidía al 100% con los diarios de vuelo de los militares, debido a que los testigos civiles llamaron a la policía local y que a toda la tripulación militar de la Guardia Nacional había estado involucrada. El ejército de los Estados Unidos no pudo esconder el caso debajo de la alfombra. Se abrió una investigación oficial liderada por la Agencia de Inteligencia de la Defensa. Los 4 militares fueron sometidos a intensos exámenes médicos y psicológicos para buscar rastros de drogas, alcohol o alucinaciones colectivas. Los resultados fueron limpios. Los 4 hombres estaban perfectamente cuerdos y decían la verdad. Los ingenieros del ejército revisaron el helicóptero buscando fallos en los cables o en el motor que explicarían por qué subió de golpe, pero el aparato no tenía ningún defecto técnico. Hoy en día, el incidente del helicóptero Coin es considerado por los investigadores de todo el mundo como uno de los casos más irrefutables de la historia. Los documentos originales de la investigación militar fueron desclasificados años más tarde bajo la Ley de Libertad de Información y hoy se pueden leer en los archivos digitales oficiales. El expediente se cerró sin una respuesta humana. Quedó registrado para siempre como el encuentro real, donde las fuerzas militares más poderosas del planeta fueron totalmente inútiles ante la presencia de una tecnología desconocida que reclamó el cielo por unos minutos. Durante más de 50 años, el caso que están a punto de escuchar fue defendido por investigadores de todo el planeta como la prueba reina de que los platillos voladores nos visitan. Tenían todo lo que un buen misterio necesita: un barco de guerra, más de 100 testigos militares y 4 fotografías perfectas aprobadas por el mismísimo presidente de un país. Esta es la historia de cómo las fuerzas armadas de una nación entera fueron derrotadas y engañadas, no por la tecnología de una civilización alienígena avanzada, sino por la astucia de un hombre y 2 simples cucharas de sopa. Nuestra historia comienza el miércoles 16 de enero de 1958. Nos situamos en la isla de Trindade, un pedazo de roca volcánica completamente aislado en el medio del océano Atlántico, a más de 1000 kilómetros de las costas de Brasil. En este lugar solitario, la Marina brasileña acababa de instalar una base meteorológica secreta. Cerca de la orilla flotaba un enorme buque de guerra llamado Almirante Saldaña. A bordo se encontraban 120 personas, entre marineros entrenados, científicos del gobierno y un invitado civil. Un fotógrafo profesional muy respetado que había sido contratado por los militares para documentar los paisajes de la isla. Poco después del mediodía, con un cielo azul y un sol brillante que permitía ver todo a la perfección, el caos se apoderó de la cubierta del barco. Varios marineros comenzaron a girar con desesperación apuntando hacia el cielo. Viniendo desde el océano, un objeto gris metálico cruzaba las nubes a una velocidad aterradora y en absoluto silencio. El objeto tenía forma imposible de confundir. Se parecía exactamente al planeta Saturno. Era un disco plano con un anillo brillante que parecía girar alrededor de su centro. En medio de los gritos de la tripulación, Almiro reaccionó como el profesional que era. Levantó su costosa cámara Rolleiflex y, con las manos temblando, logró tomar 4 fotografías nítidas mientras el objeto flotaba sobre las montañas volcánicas de la isla, antes de salir disparado hacia el espacio. El capitán del barco, sabiendo el impacto de lo que acababa de ocurrir, ordenó que nadie tocara la cámara. Acompañó a Barauna directamente al cuarto oscuro del barco. Los militares vigilaron la puerta sin parpadear mientras el fotógrafo metía la película en los químicos. Cuando los negativos salieron a la luz, el misterio se confirmó. La silueta del platillo volador estaba grabada de forma perfecta en el rollo. Al regresar al continente, la Marina de Brasil confiscó las imágenes y las envió a sus laboratorios más avanzados. Tras semanas de análisis con microscopios, los ingenieros militares emitieron un informe oficial. Las fotos eran 100% auténticas. No había trucos, no había montajes químicos. El objeto era un cuerpo físico real, lo que causó tanto impacto que el presidente de Brasil, Juscelino Kubitschek, ordenó entregar las fotografías a los periódicos de todo el mundo. La historia se convirtió en una verdad indiscutible
El ejército de un país confirmaba que los ovnis eran reales. Durante décadas, este caso fue el orgullo de los investigadores de ovnis. Cualquiera que dudara de las fotografías era aplastado con el mismo argumento. ¿Cómo iba un simple fotógrafo a engañar a toda la marina brasileña en su propio barco? Sin embargo, el tiempo siempre termina por revelar la verdad. Para entender cómo se construyó la mentira perfecta, tenemos que conocer realmente quién era Almiro Baraúna. La Marina de Brasil contrató a Baraúna por su talento con la cámara, pero ignoró un detalle crucial de su pasado. El hombre era un conocido bromista, un apasionado de los trucos de magia y, por si fuera poco, un genio de los efectos visuales. De hecho, años antes del viaje a la isla, Baraúna había escrito un artículo humorístico en una revista donde explicaba paso a paso cómo crear fotos falsas de platillos voladores en casa para engañar a la gente. Cómo logró Baraúna burlar a la seguridad militar y el análisis de los laboratorios. El truco fue tan simple que resulta brillante. Antes de subir al barco militar, en la comodidad de la cocina de su taller, Baraúna tomó 2 cucharas de sopa de metal, las unió por los bordes pegándolas de espaldas, simulando la forma de un platillo volador con un anillo. Colocó este objeto casero frente a una pared gris y le tomó varias fotografías de muy cerca, jugando con la luz para que pareciera algo gigantesco. Para hacer el truco en el barco, utilizó una técnica de fotografía antigua llamada doble exposición. Esto consiste en usar el mismo pedazo de película para tomar 2 fotos diferentes, una encima de la otra. El día del supuesto avistamiento en la isla, la tripulación del barco efectivamente vio unas luces extrañas borrosas en el cielo, algo muy común en zonas de pruebas militares. En medio de la confusión y los gritos de los marineros, Baraúna apuntó su cámara al cielo y tomó las fotografías del paisaje de la isla. Lo que los militares no sabían era que ese rollo de película ya tenía grabada la imagen oculta de cucharas de sopa que él había tomado días antes en su cocina. Cuando se encerró a revelar el rollo en el barco, Baraúna se aseguró que los militares se quedaran afuera, esperando en la puerta debido a los químicos tóxicos. En esos minutos de soledad, mezcló las imágenes en el revelado y entregó el rollo mojado. Los científicos militares buscaron cortes en el papel o trucos químicos modernos, pero como la doble exposición se hace directamente dentro de la cámara sobre el negativo original, sus herramientas de la época no pudieron detectar el engaño. Almiro Baraúna falleció en el año 2000, guardando el secreto ante el público y disfrutando de la fama que el caso le había dado, pero el misterio se rompió de forma definitiva 10 años después de su muerte. En el año 2010, un equipo de investigación de la televisión brasileña localizó a los familiares más cercanos del fotógrafo. Ante las cámaras, su propia sobrina y sus amigas de confianza confesaron la verdad. Baraúna les había admitido en privado, entre risas, que todo el accidente de la isla de Trindade había sido una farsa. El fotógrafo guardaba las cucharas originales en su casa como un trofeo y siempre se burlaba de cómo había logrado que el presidente de la nación y los generales del ejército bajaran la cabeza ante un truco casero de cocina. El caso de la isla de Trindade ya no es un misterio sobre la vida extraterrestre, pero se ha convertido en un expediente aún más fascinante: el análisis de la estafa perfecta. Este archivo nos demuestra que, en el mundo de la investigación, a veces el peligro no viene de las estrellas, sino de nuestra propia necesidad de creer en lo imposible. La Marina de Brasil quería tanto una prueba real de estos fenómenos que olvidó revisar el pasado del hombre que sostenía la cámara. Las fotos siguen guardadas en los archivos nacionales, pero ya no como la prueba de una visita alienígena, sino como el recordatorio histórico de cómo un hombre con imaginación, un rollo de película y 2 cucharas de sopa pudo engañar a todo un país. El siguiente caso es en extremo interesante. Viajaremos al cielo congelado de Alaska para analizar un encuentro que duró casi 1 hora completa. Los testigos no fueron personas comunes, sino la tripulación de un gigantesco avión comercial comandado por un experimentado ex militar. Lo que hace que este expediente sea uno de los más respetados y aterradores del mundo es que el objeto no era una pequeña luz, era una nave colosal
descrita por el propio piloto como del tamaño de 2 portaaviones juntos. Y por si fuera poco, el radar de los aeropuertos civiles y el radar de una base militar secreta confirmaron que el monstruo de metal estaba allí arriba, persiguiendo al avión. Esta es la crónica del vuelo JAL 162A. Nuestra historia se desarrolla el 17 de noviembre de 1986, en el cielo de Alaska. La noche era profunda, helada y oscura, a una altura de 35,000 pies. Volaba un gigantesco avión Boeing 747 de la aerolínea Japan Airlines, identificado como el vuelo JAL 162A. El avión no llevaba pasajeros, era un vuelo de carga pesada que transportaba un cargamento de vino francés desde París con destino a Tokio, haciendo una parada técnica en Anchorage, Alaska. A los mandos del avión se encontraba una tripulación de élite: el capitán Kenju Terauchi, el copiloto Takanori Tamefuji, el ingeniero de vuelo Yoshio Tsukuba. El vuelo era monótono. Las luces de la cabina estaban atenuadas para que los pilotos pudieran ver mejor a través del parabrisas. Afuera solo había oscuridad y las siluetas lejanas de las montañas congeladas de Alaska. Alrededor de las 5:10 de la tarde, mientras el avión cruzaba la zona militar de Fort Yukon, el capitán Terauchi notó algo muy extraño por su ventana izquierda. Al principio pensó que se trataba de 2 aviones militares americanos haciendo maniobras nocturnas. Las luces eran pequeñas, parecían 2 rectángulos perfectos hechos de luces brillantes de color amarillo ámbar. Terauchi llamó a la torre de control de tráfico aéreo de Anchorage por el radio para preguntar si había tráfico militar cerca de su posición. La respuesta de la torre de control fue negativa. Mientras el capitán escuchaba la respuesta, las 2 luces rectangulares hicieron un movimiento imposible. Volaron hacia el frente del Boeing 747 de forma instantánea, posicionándose a pocos metros de la nariz del avión comercial. Iban tan cerca que la cabina entera del avión de carga se iluminó. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que dejó a los 3 tripulantes aterrorizados. Las luces misteriosas no solo brillaban, sino que emitían un calor físico real. El capitán Terauchi declaró en los informes oficiales que sintió una ráfaga de calor en su rostro a través del grueso vidrio del parabrisas, como si hubiera abierto la puerta de un horno encendido. El ingeniero de vuelo revisó los termómetros del avión, pero los motores funcionaban a temperatura normal. El calor venía de afuera, de esas naves desconocidas que parecían propulsarse con una energía que la ciencia humana no utilizaba. Después de unos minutos de máxima tensión, donde las 2 luces rectangulares escoltaron al avión imitando cada giro del piloto, los objetos pequeños se alejaron un poco, pero la tripulación no pudo respirar tranquila. Lo que vino a continuación fue el verdadero clímax de la noche. La luna comenzó a brillar con más fuerza detrás del avión, iluminando las nubes. Gracias a esa luz natural, el capitán Terauchi pudo ver por fin la silueta completa de lo que los estaba acompañando en la noche. No eran 2 naves pequeñas, esas luces eran solo los faros delanteros de una estructura gigantesca que estaba escondida en la oscuridad. El capitán se quedó sin palabras. Frente a él había una nave de forma cilíndrica alargada, tan grande que hacía que su gigantesco Boeing 747 pareciera un mosquito a su lado. El capitán, buscando una comparación que la gente pudiera entender, dibujó la nave al día siguiente y escribió en su reporte. El copiloto y el ingeniero de vuelo miraron la silueta y confirmaron que la estructura era real. El pánico comenzó a apoderarse de la cabina. Estaban solos en el cielo de Alaska, volando al lado de un monstruo metálico del tamaño de una ciudad flotante. El capitán Terauchi volvió a llamar a la torre de control de Anchorage, con una voz mucho más tensa, pidiendo permiso para realizar maniobras de evasión. Les dijo que el objeto gigante los estaba siguiendo. En la torre de control, los operadores civiles miraron sus pantallas de radar. Al principio, solo veían la señal normal del vuelo, pero cuando ajustaron los filtros del radar para buscar ecos físicos de metal sin transpondedor, una enorme mancha apareció justo detrás del avión japonés. El objeto era tan masivo que el radar lo detectaba con total claridad. La situación se volvió tan crítica que la torre de civil llamó de inmediato a la base aérea de Elmendorf, una base militar secreta de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Alaska. Los
Los militares encendieron sus radares de alta potencia y confirmaron la peor pesadilla. El radar militar detectó el Boeing 747 y a un segundo objeto gigantesco que se movía a su lado, cambiando de posición de izquierda a derecha en milisegundos, una maniobra que destruiría cualquier avión humano por la fuerza del movimiento. Durante más de 30 minutos, la torre de control guió al piloto japonés, intentando que escapara. Le ordenaron dar giros completos de 360 grados y bajar de altura de golpe. Spinner 1628, Roger, fighting 240. Spinner 1628 Heavy, deviation is approved as necessary for traffic. Spinner 1628 Heavy, sir, I'm going to request you to make a right turn 360 degrees, 360-degree turn, and advise me what your traffic does then. El enorme Boeing 747 giraba en medio de la noche, pero el gigante invisible imitaba cada movimiento a la perfección, manteniéndose siempre a la misma distancia, como si estuviera estudiando el avión de carga. Finalmente, cuando el vuelo comenzó a acercarse a la zona iluminada de la ciudad de Anchorage, la gigantesca nave cilíndrica ascendió de forma vertical y desapareció en el espacio en un segundo, dejando los radares limpios y a una tripulación completamente traumatizada. El avión aterrizó a salvo en Anchorage. El capitán Terauchi, siguiendo su disciplina militar, entregó los diarios de vuelo, las grabaciones de audio de la cabina y los dibujos detallados de la nave gigante a las autoridades de la Administración Federal de Aviación. Lo que ocurrió en las semanas siguientes parece sacado de una película de espías. El caso llegó a oídos de John Callahan, quien en ese momento era el jefe de la División de Accidentes e Investigación de la FAA en Washington. Callahan recibió una orden de sus superiores. Debía preparar una reunión secreta con urgencia. A esa reunión asistieron agentes de la CIA, del FBI y un equipo científico que pertenecía al equipo de asesores del presidente Ronald Reagan. Los agentes del gobierno escucharon los audios de los pilotos en pánico, revisaron las cintas de video donde se veía la señal del radar militar persiguiendo el avión y confiscaron cada papel, mapa y dibujo del caso. John Callahan relató años más tarde lo que los agentes de la CIA dijeron al terminar la reunión. Este evento nunca ocurrió, nunca estuvimos aquí, estamos confiscando todo este material, porque si el público se entera de que hay naves del tamaño de portaaviones flotando en nuestro cielo y que no podemos detenerlas, se desatará el pánico colectivo. Los agentes del gobierno creyeron que habían borrado el caso para siempre, obligaron al capitán Terauchi a guardar silencio y lo transfirieron a un trabajo de oficina en Japón para alejarlo de los aviones y de la prensa. Sin embargo, lo que la CIA no sabía era que John Callahan era un hombre muy inteligente y desconfiado. Antes de entrar a la reunión secreta, Callahan había hecho una copia exacta en video de las pantallas de radar y se había guardado un duplicado de las grabaciones de audio originales en su maletín. Durante más de una década, Callahan guardó ese material prohibido en el sótano de su casa. Finalmente, a principios de los años 2000, Callahan decidió romper el silencio, entregó las grabaciones de radar y los audios originales a investigadores y periodistas bajo las leyes de libertad de información. La ciencia moderna analizó la copia de Callahan y confirmó que los datos de los radares eran reales, imposibles de falsificar, y que demostraban físicamente la presencia de una masa gigante de metal volando al lado del avión japonés. El caso del vuelo JAL 1628 de 1986 sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los expedientes más sólidos e importantes en el estudio de los objetos voladores no identificados. A diferencia de otros casos, que dependen solo de lo que una persona dice haber visto, aquí tenemos una triple confirmación histórica. El gigante de Alaska regresó a la oscuridad del espacio, pero nos dejó un expediente desclasificado que nos demuestra que hay secretos allá arriba, tan inmensos que ni los gobiernos más poderosos del mundo pueden esconder por completo. Al leer estos archivos oficiales, uno se queda con una verdad muy incómoda. No importa qué tan avanzados nos creamos, ni qué tan destructivos sean nuestros ejércitos, allá arriba hay algo que opera bajo sus propias reglas y que puede recordarnos lo pequeños que somos cuando quiere. Pero como siempre, la última palabra la tienes tú. ¿Cuál de estos casos te pareció el más aterrador? ¿Crees que los gobiernos del mundo
¿Nos siguen ocultando la verdad más grande de todas? Si te apasiona el verdadero misterio sin censura, dale un buen me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas el próximo video.